Cuando vas a la Biblia, fundamentalmente lo que encuentras es un manual precioso, pero además es un manual preciso. ¿Qué significa esto? Que cada vez que tú vas a la palabra de Dios y encuentras un principio, un mandamiento, un consejo, ¿no? Es algo que Dios dice, esto se va a cumplir. No importa si obedeces o no, porque si obedeces se va a cumplir el beneficio, la promesa, lo que estaba atrás de ese consejo. Pero también si no obedeces se va a cumplir lo que Dios quería evitarte. Si atendemos, nos vamos a encaminar a lo que Él tenía planeado para nuestra vida. Lo vamos a comprobar. Pero si no atendemos, también vamos a pasar por un camino que Dios dice, te lo quería evitar. Pero al final nos damos cuenta que cada uno somos el fruto de nuestras decisiones. Vamos a leer un pasaje para iniciar en Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Observa esta parte final del versículo. Dice la palabra escoge. ¿Sabes qué hay en la palabra escoge? En esta palabra hay libertad. En esta palabra hay amor, hay cuidado de Dios para dejarnos tomar la decisión. Finalmente, Dios dice, yo tengo lo mejor para tu vida, tengo lo mejor para tu eternidad, pero tú decides. Cuando vas a la Biblia tú entiendes y leemos que Dios tiene lo mejor para nosotros. Él sabe que estar con Él es lo mejor que nos puede pasar. ¿Y qué hace? Te busca, te quiere conquistar, te quiere atraer hacia Él, pero nunca te obliga. Siempre te dice, puedes escoger. ¿Quieres salvarnos? Pero deja la decisión en nuestras manos. Dios nos ama tanto, pero a la vez nos respeta tanto que nunca nos obliga a nada, ni siquiera a salvarnos. No te puedes salvar a la fuerza porque eso rompería tu voluntad, tu libre decisión. Escoge. Tú tienes que decidir entregarme tu vida. Qué bendición es que hoy tú puedas decir, ya Jesús está en mi corazón, soy salvo, soy perdonado. Ahora, como creyentes, también nos da el privilegio de decidir seguirlo. Cada uno de nosotros decidimos seguir, decidimos servir, decidimos, en palabras prácticas, decidimos que Dios pueda contar con nuestra vida. Dios nos quiere guiar. Dios nos quiere conducir, dice la Biblia, a los verdes pastos, a las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Pero para que Él lo pueda hacer, nosotros tenemos que decidir, poner atención, escuchar su voz y seguirlo. En palabras de Jesús, Él dice, cada día tome su cruz y sígame. Tomar nuestra cruz significa estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Estar dispuestos a negar las cosas que nos pudieran impedir seguirlo con libertad. Esta historia de David y Absalón, que es impresionante. Y yo quiero recordarte que esta historia nos habla de nosotros. La Biblia dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Esta historia habla de nosotros, nada más que David y Absalón son en un sentido el nombre de los actores, pero el verdadero personaje somos tú y yo. Y Dios quiere que entendamos bien esto, porque una vez más Dios nos recuerda, y por eso lo que te decía al principio, que su palabra nunca va a dejar de cumplirse. Si escogemos bien, vas a encontrar adelante vida. Si escoges mal, no habrá vida. Al menos no habrá la que tú pensabas o lo que tú quisieras. Eso lo podemos asegurar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios dice. Es lo que Dios enseña. Por eso es tan importante esta lección del perdón, porque todos necesitamos tener bien puesta esta herramienta en nuestras manos, presente, pasado y futuro. Todos los días de nuestra vida tenemos que echar mano del perdón, porque tú y yo, en nuestra imperfección, vamos a ofender muchas veces. Tú y yo, en nuestra imperfección, también vamos a ser ofendidos muchas veces. Y por eso Dios nos enseña, si tú quieres avanzar con el menor daño,
Ya la ofensa en sí produce un daño, ¿no? Produce una consecuencia. Pero si tú quieres avanzar sin mayor pérdida, tienes que aprender a utilizar el perdón. Si hay perdón, hay restauración. Si no hay perdón, ahí siempre sí hay pérdida, ahí tú pierdes. Sin el perdón no hay restauración, y entonces entendimos cómo el tiempo no soluciona nada. El tiempo solo afirma el problema, lo acentúa. Conocemos así este dicho: el que se enoja pierde. Y es cierto, ¿no? Lo hemos visto en nuestra propia experiencia. Aquí podríamos decir, la palabra de Dios nos enseña que el que perdona nunca pierde. El que perdona siempre gana. ¿Por qué? Porque hay una bendición que Dios da a la persona que está dispuesta a dar este paso. A la persona que ofrece el perdón. Un perdón que tiene que estar bien puesto en las dos partes. Porque de otra forma el perdón no podrá producir el efecto que Dios planeó. Dios nos perdonó antes de que siquiera fuéramos conscientes de que estábamos en contra de Él, separados de Él. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo podemos ser salvos? Tú, como persona, estabas separado de Dios, aunque Dios ya te había perdonado. O sea, Dios en la cruz pagó por ti, pagó por mí, pagó por todos nuestros pecados. Pero ¿cuándo se hace efectivo ese perdón para nuestra vida? El día que llegas a su presencia, el día que llegas así escuchando su voz, la Biblia, su palabra, y le dices: Dios, acepto lo que tú hiciste por mí, perdóname por mis pecados. Cuando tú pides perdón a Dios con sinceridad, es cuando el perdón que Él ya había ofrecido, entonces te salva. Y hoy, qué privilegio es que podamos ser pecadores perdonados. Tan solo porque le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Todo lo demás, Él ya lo había hecho. Todo lo demás era un perdón que Él ya había ofrecido para todos nosotros. Por eso entendemos que el perdón, para que cumpla su propósito completo, tiene que darse, tiene que recibirse. Dios nos dio el perdón, pero tú no eres salvo hasta que tú no aceptas ese perdón para tu vida. Absalón, en ese sentido, se presentó ante su padre David, se acerca, se inclina ante él, David se levanta, lo besa, pero entendemos que el corazón no estaba arreglado. ¿Por qué entendemos esto? ¿Por qué entendemos que el perdón no estaba bien puesto en las dos partes? Sencillamente porque vemos lo que hizo después Absalón. ¿Qué hace Absalón? La Biblia enseña que Absalón empezó a manifestar lo que estaba en su corazón. Una enemistad con su padre. Un rompimiento, no nada más con su padre, sino con la autoridad. Aquí es importante profundizar un poquito más en esto. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la enemistad del hombre con Dios, obviamente el hombre que no ha recibido a Cristo, el hombre que no ha sido perdonado, esa enemistad, Dios usa una palabra muy, muy particular en el original en la Biblia para identificar, para mostrarnos que esa enemistad está solo en un lado. O sea, Dios nos ama, Dios nos busca, pero el hombre está enemistado con Él. Entonces, esa enemistad de un solo lado, en un solo de los extremos, Dios, a pesar de eso, nos busca, hace todo lo posible para que nosotros pudiéramos ser restaurados. Es decir, Dios no está enemistado con el hombre, al contrario, nos dejó muestras de cuánto nos ama. Ese Dios que deja las 99 ovejas y sale en búsqueda de la oveja 1 que se perdió. Y cuando nos encuentra, dice el pasaje, nos pone sobre sus hombros y nos lleva al redil, nos cura las heridas y nos dice: bienvenido a casa. Esto es lo que Dios hace. Este es el amor de Dios. Fíjate lo que dice Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, habla de nosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjate cómo este Dios, que no tenía nada que arreglar en sí mismo, porque Él nunca dejó de amarnos. O sea, Dios nos creó, sabía que íbamos a fallar, proveyó todo para nuestra restauración y a pesar de eso dice, nunca dejó de amarnos. Y en ese amor decidió ir a la cruz,
decidió dejar su deidad, decidió venir a la tierra, tomar un cuerpo de carne y hueso. Ahí ser humilde, obediente, como un cordero santo, inocente, sin mancha, que fue llevado voluntariamente a la cruz y ahí morir por ti. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Fíjate que esto lo que nos enseña es cómo Dios pavimentó todo el camino de la restauración hasta el mismo lugar donde ya no podía dar un paso más porque era pasar sobre tu voluntad. Dios llega hasta la puerta de nuestra vida y nos dice, todo el camino del cielo a tu vida ya está pavimentado, solo tienes que abrir la puerta. En el caso de nuestras relaciones personales, ¿no es así? O sea, hay un problema y normalmente el problema está en las dos partes. Y si se necesita un arreglo, el arreglo tiene que estar en las dos partes. Pero aquí es importante esto, cuando tú que escuchas a Dios, cuando tú quieres que Dios sea el que trabaje en tu corazón, entonces tú le pides a Dios poder hacer algo que solo está en su naturaleza hacer. Y por eso este antecedente. El que ama está dispuesto a hacer toda esa restauración, todo ese arreglo del camino, justo hasta el lugar donde empieza la responsabilidad de la otra persona. Y así por eso Dios nos dice, perdona, como también yo te perdono. Perdona como Dios te ha perdonado a ti. Y cuando tomamos la decisión de hacer esto, tenemos un doble beneficio. El primero, que estamos obedeciendo a Dios. Y en la obediencia a Dios siempre hay bendición. El que nos manda a perdonar es Dios. A veces pensamos que ese es un asunto nada más meramente humano. No. Dios dice, yo soy el que te mando, perdona. Yo soy el que te mando, pide perdón. Y cuando tú obedeces en esto, tienes la bendición de haber obedecido a Dios, 1, y 2, de haber avanzado así, otra vez, restaurado ese camino completamente, desde un extremo justo hasta un paso antes, porque ahí es donde corresponde ya a la otra persona, en este caso, o aceptar el perdón o ofrecerlo. ¿Sí? Pero esto es muy importante porque eso es exactamente lo que Dios hizo. Aquí, al presentar esta enseñanza, a mí me impresiona por dos cosas. Uno, nos recuerda que ¿quién puede perdonar? ¿Quién puede perdonar así? Solo Dios. Y por eso solo Dios puede producir esta clase de perdón en nuestra vida. Si tú quieres perdonar en tus fuerzas, ahora sí que ni te esfuerces, ni pierdas el tiempo. Humanamente, tú no puedes perdonar como Dios te pide que perdones. Si tú quieres perdonar, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que estás en una relación con Dios en la cual Él pueda producir en tu vida lo que es el verdadero perdón. Porque eso es algo que Dios produce. Por eso entendemos que Absalón no quiso este arreglo. No quiso obedecer a Dios. No quiso dar el paso de hacer él lo que le correspondía. Por un momento vamos a dejar de lado a David y vamos a pensar, la responsabilidad de Absalón era pedir perdón. No importara que su papá hubiera o no hubiera hecho lo que le correspondía hacer como autoridad. Porque si una de las dos partes arregla, si una de las dos partes toma la decisión de obedecer a Dios, hay bendición, hay cambio. ¿Qué hizo Absalón? Hizo todo lo contrario. Se afirmó en su corazón, en su ruptura contra su padre David. Y dice la Biblia que se hizo de carros, se hizo de caballos y de 50 personas que corrieran delante de él. Absalón lo que no quería era arreglar. Y al no arreglar, al no pedir sinceramente perdón a su padre, lo que pasa, y esa es también una enseñanza para nosotros, dejó de ver a su padre como la autoridad puesta por Dios. Dice en la palabra de Dios que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y entonces dejó de verlo y dejó de tratarlo como su autoridad. Autoridad como padre y autoridad como rey. Fíjate cómo ese es un problema más común de lo que pensamos. Y es un problema más dañino de lo que nos queremos dar cuenta. ¿Y sabes dónde se origina? Se origina cuando, desde el punto de vista humano, así en nuestra naturaleza corrompida, pensamos, es que mi autoridad falló.
Y eso me autoriza a ya no hacerle caso. Me saca a mí de mi lugar y por consiguiente ya no puedo tener la actitud que Dios me pide que tenga a la autoridad. Y ahí puedes pensar en un padre, en una madre, en un profesor, en un jefe, en un oficial de tránsito, en un árbitro en un partido deportivo. Es que se equivocó. Duro y a la cabeza. Tírenlo, quítenlo. Y al hacer eso, estamos en contra de nosotros mismos. Porque pensamos que tenemos toda la autoridad, todo el sustento, todo el respaldo, porque como la autoridad se equivocó, entonces yo puedo hacer lo que me venga en gana, lo que me plazca. Y entonces pensamos la solución, hay que quitar la autoridad, hay que tirarle a la cabeza. Esto fue lo que pasó con Absalón. Para Absalón, su padre había fallado como padre y como rey. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así que entonces Absalón empieza con una campaña de autoproclamación. Yo soy el bueno. Absalón se empieza a hacer propaganda como que él sí puede hacer las cosas mejor, o al menos mejor que su padre. Dice la palabra de Dios que Absalón empieza una campaña literal, se levanta todos los días de mañana, va y se pone junto al camino que llevaba al palacio, se pone junto a la puerta y cualquier persona que venía con un asunto ante el rey, él lo llamaba aparte y le decía, a ver, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿De dónde vienes? Y después de escucharlo le decía, no, mira, tú tienes toda la razón. Pero ¿qué crees? Con el rey ni te van a hacer caso. No hay nadie que te escuche de parte del rey. Y luego decía, ¿quién me pusiera a mí por juez? Ojalá fuera yo juez, que entonces te haría justicia. Y entonces aquella persona bien agradecida por la actitud, por la empatía que estaba mostrando Absalón, dice la Biblia que cuando se acercaba para postrarse ante él, finalmente era un príncipe, un hijo del rey, Absalón lo levantaba, lo tomaba, lo abrazaba y lo besaba. Y dice la Biblia que así empezó a robar el corazón de la gente de Israel, quitarles el aprecio, quitarles el lugar en su corazón en el que tenía David. Dice 2 Samuel 15, versículos 3 y 4. Entonces Absalón les decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Una campaña política bien pensada, ¿no? Voten por mí. Y además, así con esa actitud de aparente aprecio, de aparente amor por las personas, que nada más era una fachada. Dice la Biblia que Absalón los tomaba, los abrazaba, los besaba. Y me vienen a la mente dos besos, ¿no? Primero, el beso que le da Absalón a David, o David a Absalón. Así que ya estudiamos esa parte, se ve fría, ¿no? Nada más trámite, ¿no? Pero más tremendo, y vamos a entrar a ese detalle un poquito más adelante, me recuerda así el beso de Judas, que con un beso entregó a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente Absalón empieza a hacer esto y lo hizo por 4 años. 4 años de levantarse de mañana, de ponerse junto al camino, porque Absalón no tenía prisa para su propósito. ¿Cuál es el propósito de Absalón? Él quiere deshacerse de su autoridad. Él quiere sacar a David del trono. Él quiere sacar a David de su vida. Así el diablo no tiene prisa con nosotros. El diablo, recuerda, tiene un plan, tiene un propósito. Sacarte a ti de tu correcta relación con Dios. Sacarte de la voluntad de Dios para tu vida. Si estás sirviendo, sacarte del servicio. Si estás haciendo algo para Dios, quiere sacarte de ahí. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si nos separa de Dios, nos deja indefensos.
nos separa de Dios, nos separa de las personas que pueden ayudarnos en nuestra relación con Dios, nos separa de aquellos elementos de gracia en los cuales Dios planeó que nosotros creciéramos y nos desarrolláramos. ¿Y cómo lo hace? Se acerca y así como Absalón, te endulza el oído y te empieza a decir, lo que estás haciendo es lo mejor para ti. O sea, nadie, así conscientemente, iría en un camino que dices, oye, este camino es de muerte. No lo haríamos. Por eso dice la Biblia y por eso la exhortación constante, no te dejes engañar, porque el diablo viene y te endulza el oído y te dice, lo que estás haciendo es lo mejor que podrías hacer en tu condición. Pero acuérdate, el diablo tiene un propósito, quiere robarte. ¿Y qué te va a robar? Lo más valioso. Y lo más valioso que tienes es tu relación con Dios, tu relación con el pueblo de Dios, tu relación con las personas que tienen el mismo objetivo. Amar a Dios. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El diablo no quiere que hagas esto. Por eso hará todo lo que sea necesario para corromper el propósito por el cual estamos aquí. Para corromper el propósito por el cual Dios nos salvó, el proyecto para nuestra vida. Hablando de corromper el propósito, te voy a dar un detalle. El nombre Absalón, el significado del nombre es Padre de paz o la paz del Padre. Es muy interesante esto, porque si en este momento que Absalón está planeando todo este mal contra Israel, contra su padre, contra el rey, si David, el padre, se hubiera enterado, lo hubiera captado a tiempo, o sea, si algo no hubiera tenido David, en este asunto hubiera sido paz. El nombre significa mucho en la Biblia. Y este nombre dado a Absalón, la paz del Padre, fue completamente corrompido por su actitud. Lo último que hubiera tenido David era paz, porque Absalón estaba en camino decidido de hacer una guerra interna en Israel y un daño desgarrador en el corazón de su padre David. Una vez más viene el asunto, ¿qué escoges? Absalón escogió mal. Y cuando escogemos mal, conscientes o no, porque hay que decirlo, muchas veces somos engañados por nuestra naturaleza, por el diablo, por el mundo, y escogemos mal. Escogemos para satisfacer las inclinaciones de nuestro orgullo, de nuestra independencia de Dios, de nuestra naturaleza que es destructiva. Cuando David, guiado por el Espíritu Santo, escribe un salmo acerca de esta experiencia que él va a vivir con Absalón, dice Salmo 55, versículos 12 y 13. Dice, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Qué tremendo, ¿no? Absalón, el familiar de David, lo afrentó, pero olvidó. Absalón olvidó que al afrentar a su autoridad como padre y como rey, estaba afrentando a Dios. ¿Por qué? Porque finalmente fue Dios quien puso a David como rey. Fue Dios quien lo ungió. Recuerda, no hay autoridad sino la que Dios ha puesto. Y esta dolorosa experiencia en la vida de David, el Espíritu Santo también la usa para predecir proféticamente lo que iba a pasar con Judas y Jesucristo. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Le preguntaron a Jesús en la última cena, ¿quién es el que te va a entregar? El que come conmigo pan. El que está mojando en el mismo plato el bocado de pan. Pero otro detalle importante.
Nota la expresión en este pasaje, dice, el hombre de mi paz. ¿Recuerda el significado del nombre de Salomón? La paz del Padre. El hombre de mi paz. La paz del Padre. El hombre que debería ser la paz para su Padre, decidió corromper, decidió romper esto. Y se levantó contra su Padre y le hizo guerra. La expresión alzó contra mí su calcañar, no usamos esta palabra comúnmente, pero es decir, me levantó el talón, me dio una patada traicionera. Qué importantes detalles en estos salmos, porque nos conectan con lo que está aconteciendo con David en este momento. Fíjate cómo David, en un sentido, está representando aquí la actitud, aún en su humanidad, en su imperfección, la actitud correcta, porque David dice, yo en él confiaba. Fíjate cómo dice el pasaje, lo pones otra vez, dice, en quien yo confiaba. O sea, David seguía confiando en Absalón como su hijo. Le seguía proveyendo. Lo seguía manteniendo. Dice el pasaje, de mi pan comía. Y todo esto no le importó a Absalón. Aquí aprendemos el grave peligro que corre un corazón orgulloso como el corazón de Absalón. Un corazón en orgullo que quizá pensaba, como hijo de rey, pues todo lo merezco, ¿no? Absalón era hijo de rey por parte paterna e hijo de una princesa de Jesús por parte materna. Así que aquí podemos decir literalmente cuna de oro, ¿no? Pero a Dios lo que le interesa, el valor de nuestra vida, la virtud de nuestra vida, no viene de la genealogía ni de las riquezas. ¿Sabes qué define más nuestro valor delante de Dios? La gratitud. Gratitud, así, bien sencillo. Y en este caso vemos cómo Absalón, teniendo mucho que agradecer, pero mucho, prefirió así atorarse, agarrarse de aquello que podía usar como un argumento contra su padre. Y así es el hombre. Así somos. Tenemos mucho para agradecer y nos atoramos, como dice el dicho, con el negrito del arroz. Es lo único en lo que nos concentramos. Y la enseñanza para nosotros es un corazón agradecido. Se va a concentrar en todo lo que ha recibido de Dios, y es muchísimo. En toda la bendición, en toda la provisión, en todo lo que Dios te ha dado la oportunidad de disfrutar. Aún en la oportunidad de cubrir en amor la falta de las personas con las que te rodeas. Dice la Biblia, el que cubre la falta busca amistad. Si Absalón hubiera sido agradecido, ni siquiera hubiera considerado andar en este camino pensando en tumbar a su padre, derrocar a su padre. La palabra de Dios enseña que David, con todo y sus fallas, con todo y sus tropiezos, dice la Biblia, tenía un corazón como el mío. Eso dice Dios. Un corazón fiel. Un corazón perdonador. Qué diferente actitud de David cuando, por ejemplo, él tuvo varias ocasiones la oportunidad de levantarse contra Saúl y quitarlo de en medio. Y Saúl lo perseguía a muerte por años. Y sin embargo, David siempre dijo ante esta oportunidad, yo no voy a levantar mi mano contra Saúl porque es el ungido de Jehová. Si Dios no se lo lleva, si no muere en batalla, si no pasa otra cosa, yo no sé cómo lo haga Dios, pero yo no lo voy a hacer. ¿Ves el contraste? David, un corazón agradecido, un corazón perdonador, un corazón que estaba dispuesto a sufrir el daño, pero no tomar venganza por su propia mano. La enseñanza para nosotros esta mañana es: desarrolla y mantén un corazón agradecido. Un corazón agradecido te va a guardar del resentimiento. ¿Qué consumió a Absalón? El resentimiento, el sentirse desechado,
el sentirse desplazado por su padre, ese rencor, ese resentimiento, lo llevó finalmente a destruir su vida. Y fíjate, si lo analizamos, ve lo que dice la palabra de Dios. David tenía muchas más razones para quejarse que las que pudo haber tenido Absalón. Y la vida de David es una vida en la cual el trabajo de Dios lo llevó a gozarse aún en la necesidad, en la prueba, en el asedio. Dice David, aunque un ejército acampe contra mí, yo dormiré confiado. Y David tenía muchas cosas por las cuales sentirse agraviado, sentirse lastimado, herido. Podía haber abrazado el resentimiento y nadie le podía haber dicho, oye, pues a ti nada te pasa. ¿Se acuerdan cuando David recién huye de Saúl? Como que lo empieza a perseguir. Dice la Biblia que se juntaron con David muchas personas, pero las describe. ¿Se acuerdan qué tipo de personas eran? Los amargados, los endeudados. Ya te imaginarás el espíritu que dominaba entre esas personas. Y David no se dejó influenciar. Realmente es hermoso ver cómo David pudo ser luz en medio de 400 personas amargadas. Si con una no se puede. 400 personas amargadas, endeudadas, ¿no? Es así que se iban a la cama y no podían dormir por todas las deudas que tenían. Mejor huyó. Y David no se amargó, no guardó resentimiento. Hoy estamos aquí tú y yo. Y yo te invito a que medites en todas las razones que tienes para agradecer a Dios. En todas las razones que tienes para agradecer por las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Y no caigas en la trampa del corazón orgulloso. No caigas en la trampa que cayó Absalón. Deja tu caso en las manos de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios y deja que Él trabaje en tu corazón. Él lo puede sanar. Él lo puede restaurar. Pero el primer paso siempre es acércate a Dios. Y pon lo que te afecta, ponlo en sus manos. Y si hay algo que hoy, por una cosa, cuando menos una, por la cual hoy tú puedas agradecer, concéntrate en esa, en lugar de estar viendo lo que te falta, lo que no tienes, lo que quisieras tener. Un corazón agradecido es un corazón bendecido. ¿Oramos? Dios, te damos gracias porque nos alertas del peligro de ir solo cosechando razones para no ser felices. Te damos gracias porque hoy nos recuerdas que tú pones siempre, cada día, delante de nuestra vida, la vida o la muerte. Tu voluntad o ir contra ella. Agradecer o renegar. Y nuestra vida va a ser un testigo y un testimonio de qué estamos eligiendo. Dios, hoy queremos que tú pongas en nuestro corazón el deseo de escoger bien, de escoger correctamente, de quitar de nuestra vida la queja, la murmuración, todas estas cosas que nos roban el hoy por estar pensando en lo que pasó ayer o hace mucho tiempo. Dios, danos un corazón perdonador, agradecido, un corazón en el cual hoy no tengas tú hoy ningún obstáculo para trabajar, para limpiar, para sacarnos adelante. Bendice nuestra vida y te damos gracias por tantas cosas que tenemos, que tú nos has dado sin merecerlas. Gracias en nombre de Jesús. Amén.